Gracias por haberse, gracias por haberse quedado. Como comprenderán, es difícil hablar de la película que acabamos de ver eh, sin caer en lugares comunes. Pero precisamente me parece que es lo que hay que hacer, dado que algo que se le podría reprochar a la película que acabamos de ver son precisamente sus lugares comunes, ¿no? Hay una especie de... me parece que lo que uno puede encontrar cuando ve la película son distintos grados de lo que podríamos llamar manipulación. Un muy famoso dijo alguna vez que todas las imágenes nacen libres y que el montaje es la historia de su progresiva esclavitud. Más allá del ingenio que tiene la frase, uno puede ver también, viendo esta película, algo de eso. Y entender en qué medida aparecen diferentes maneras de tratar a la imagen, desde esas imágenes que hicieron los camarógrafos anónimos, que acababan de llegar, camarógrafos del ejército, soldados con cámaras en la mano, personas que no tenían ninguna intención de hacer nada que no fuese su deber, que en ese momento era registrar las barbaridades que estaban viendo. Y después aparece la película misma, nos cuenta cómo esas imágenes de las cuales se les decía que hicieran lo contrario de lo que les habían adiestrado para hacer, es decir, no filmar eso es interesante, los camarógrafos del ejército les dicen no filmen las heridas, no filmen la sangre, filmen digamos, uno podría pensar que no se los dicen posiblemente en esos términos, pero uno podría pensar no filmen planos cerrados, filmen planos más bien generales, que es lo que uno ve en general cuando ve efectivamente los documentales de guerra. Uno ve planos generales en donde se ve uno puede ver determinadas formas de estrategia, uno ve los combates desde lejos, no ve los muertos, no ve la sangre. Y en este caso les dicen, casi como única indicación, filmen de cerca, filmen el detalle. Pero no solamente filman el detalle y afortunadamente, si se puede usar esa palabra, no filman el detalle porque las cosas que aparecen filmadas por fuera de lo que ellos querían filmar son absolutamente reveladoras. Una de las primeras cosas que me llamó la atención a mí cuando vi esta película por primera vez era lo que se veía en los momentos en los cuales no solamente se mostraban las fosas comunes con los cadáveres, es decir, la parte que podríamos llamar más sobrecogedora, más obscena, digamos, del relato, sino los momentos en los cuales se veía el campo filmado casi en plano general. Ese humo, esas chozas, esa especie de pequeños ranchitos de arpillera que recuerdan tanto a cosas que se pueden ver hoy, ¿verdad? Es decir, la desprolijidad extrema del campo de concentración en el momento en que llegan los alemanes. Y pensar que las ulteriores representaciones de campos de concentración desde el cine, incluso la de Auschwitz cuando aparece aquí, trabajan una idea, si se quiere, bastante más ordenada. Lo que vemos es un lugar de una extrema desprolijidad, un lugar de un extremo descuido, un lugar donde las cosas se estaban haciendo de la manera que se podía. Es decir, en algún momento dicen, los alemanes se estaban yendo y trataron de hacer las cosas como se podía. De alguna manera, la imagen revela eso, revela la extrema improvisación, el extremo descuido con el cual se hacían las cosas, por fuera de determinada idea de método y de pulcritud que los alemanes, incluso aún después de derrotados, consiguieron meter, digamos, al menos yo, no sé ustedes, pero tenía una sensación, y es gran culpable de eso es un director que se llama Spielberg,
que cuando retrató los campos de exterminio, los retrató con ese grado de pulcritud y con ese grado de orden. Bueno, acá lo que nos muestran los camarógrafos que filmaron eso es todo lo contrario de los campos de exterminio que filmó Spielberg. Eran lugares feos de toda fealdad, pero ayunos de esa especie de puesta en escena ordenada que los alemanes lograron transmitir. Eran lugares que se parecen a los lugares donde la miseria, digamos, lo que uno ve en los campos de exterminio filmados aquí, además de las pilas y pilas y pilas de muertos, es la miseria, la extrema miseria. Y la miseria, nos sorprende ver, se ve siempre más o menos parecida. Pero después la película sigue hablando de otro grado de manipulación, es decir, ya no se quiere filmar lo que se está viendo como una tarea militar, sino que aparece la noción de la propaganda, en este caso una propaganda que todos nosotros, en la que todos nosotros vamos a coincidir, tal vez, bueno, nunca se sabe, pero que es el hecho del documento de los exterminios y de las matanzas para utilizarlas como registro, como prueba de que esas masacres y esas matanzas han sucedido. En ese sentido, ahí ya no es solamente el registro de lo que está sucediendo, sino es utilizar esto como una especie de documento para demostrar que esto sucedió y que nadie pueda decir lo contrario. Y ahí ya empiezan, en la frase de que las imágenes nacen libres y el montaje, ya empieza a haber una necesidad mayor de que el documento tenga determinadas características. Todavía no son imágenes montadas, pero ya vemos, y en ese sentido el documental es muy claro, ya vemos algunas nociones de puesta en escena, ya vemos algunas nociones de construcción cinematográfica. Los soldados, el personal de las SS que todavía quedaba ahí, es obligado, uno intuye para la cámara, a transportar los muertos a la fosa común, vestidos con su uniforme, lo cual es, sin duda alguna, una decisión audaz de puesta en escena. Es decir, uno no sabe si los oficiales de las SS hubiesen elegido utilizar su uniforme para esa tarea que se les encomienda, ni si tenía especial sentido que lo hicieran ellos. Hay una decisión audaz ahí, una decisión punitoria, pero al mismo tiempo es una decisión de puesta en escena. Los mismos asesinos tienen ahora que llevar los muertos a la fosa común vestidos como supuestamente se vestían haciendo la tarea que los enorgullecía. Y después está también un capítulo muy interesante que aparece aquí, una escena muy interesante, cuando habla de la estrategia soviética, de los soviéticos que reproducen una escena, es decir, muestran a los niños en fila, caminando entre rejas, una vez que el campo de Auschwitz ya había sido tomado, ya había sido liberado, y reproducen una escena donde los disfrazan de alguna manera, incluso eligen que unos niños que están vestidos con el tradicional, con el clásico traje a rayas, van al comienzo, y entonces uno siente, bueno, hay algo de esto que es una ficción, que es una representación, pero el mismo niño que estaba ahí, después dice, ahí me di cuenta, muchos años después me di cuenta del valor que tenía eso, porque ellos estaban mostrando lo que había pasado, aunque hubiese pasado un mes después, con lo cual está hablando de un lugar extraño de la ficción en relación con lo documental, es decir, el registro, como si uno dijera, no importa si sucedió un rato después, y de alguna manera eso me parece que genera preguntas también sobre lo documental. Y después aparece la edición. Y aquí me parece que la película cuenta una historia bastante audaz también, que es la aparición de Hitchcock. Hitchcock, el director que en algún momento dijo de sí mismo que si algunas películas eran trozos de vida, sus películas eran trozos de pastel. Es decir, el director que trabajó el juego cinematográfico, la magia cinematográfica, tal vez con mayor impunidad, digamos, o sea, que trabajó el cine como un mecanismo capaz de generar ilusión hasta las últimas consecuencias. Precisamente a él, Bernstein lo convoca para que dé su opinión acerca de cómo mostrar de la manera
más contundente posible, y la palabra contundente, bueno, con la ambigüedad que eso implique, de la manera más contundente posible lo que acababa de pasar, precisamente a Hitchcock. Entonces aquí hay una historia también del cine, ¿verdad? Es decir, llaman a un director, al director del suspenso y del juego, para narrar las masacres y para narrar la historia. Y ahí es donde Hitchcock, ahí es donde vemos que un director de cine es un director de cine y que no hay géneros en algún punto. Hitchcock se da cuenta automáticamente. Uno podría pensar, es una frase que a mí siempre me gusta pensar, que una de las grandes particularidades del cine es su inmensa capacidad de mentir y al mismo tiempo su inmensa capacidad de decir la verdad. La máquina cinematográfica, el aparato cinematográfico, es capaz de mentir como pocos otros en las formas de la representación. Puede hacer que dos lugares sean el mismo, que dos personas que nunca se vieron estén conversando. Y al mismo tiempo, como hemos visto y como hemos ya señalado, es capaz de mostrar cosas que la palabra es incapaz de mostrar. Entonces sabe cuándo, digamos, puede decir la verdad y puede mentir. Y ser un buen director de cine tal vez sea saber cuándo hay que mentir y cuándo hay que decir la verdad. Y en el caso de Hitchcock, comprendemos, sin haber visto el documental, en el cual además intuimos que no debe haber visto él nunca tampoco, porque el documental de hecho no se terminó, pero lo interesante son los consejos que Hitchcock da. Y son consejos de tipo realista. Son consejos parecidos a los que muchos años después, o algunos años después, iba a señalar a André Bazin en su famoso artículo El montaje prohibido, diciendo cuándo hay cosas que hay que manipular y cuándo no. Y con esa famosa frase que dice, cuando lo esencial de una escena incluye la convivencia en plano de dos elementos, el montaje está prohibido. No se los puede unir por el montaje, tiene que haber un plano en donde esos dos elementos estén juntos. Un poco eso Adam Laletre, antes de que André Bazin lo dijera, lo descubre Hitchcock cuando dice, hagan planos abiertos, no corten, porque eso va a hacer que la gente comprenda que no se está manipulando, que no hay manipulación. No utilicen juegos de montaje porque el espectador intuye que los juegos de montaje son un truco. Y entonces en este caso no hay que hacer trucos. Eso es lo que todos recordamos acerca de lo que dice Hitchcock, ¿verdad? En esto. Ese es como el consejo más grande que le da Hitchcock a Bernstein. Y después utiliza otra noción del cine, que es el fuera de campo. Él dice, por supuesto que las imágenes de los muertos son extremadamente conmovedoras y extremadamente elocuentes, pero mucho más lo son si uno comprende que cerca de esos grandes campos de exterminio están aldeas en donde la gente vive normalmente. Esa noción, la noción del fuera de campo, la noción de que el cuadrado en el cual vemos la proyección se completa con algo que está mucho más lejos, esa misma noción, y que mostrar un poco eso implica de alguna manera generar una especie de profundidad mayor. Ese es el otro consejo que le da Hitchcock. Muestren que muy cerca de ahí vivía gente feliz, alemanes, en una serie de montañas. Y hay una línea del texto que dice de qué sirven las montañas cuando uno no tiene nada para comer. Y finalmente, hay algo más. No, finalmente no. Después está la historia del documental, es decir, cómo todas estas decisiones que tienen que ver puramente con el cine, que captura un poco la imagen pura, la imagen libre, la imagen ya con un fin, el montaje y las decisiones de montaje para lograr determinada cosa, después aparece aquello que ya no tiene que ver con el cine, tiene que ver con lo que hacen con las películas aquellos que no hacen películas. La idea, que tal vez podríamos decir que tiene determinada actualidad por los hechos que todos conocemos, ¿no? En este momento, con el tema del Inca y todo eso, es decir, cuando las personas que no se dedican a hacer películas empiezan a hablar de las películas, es complicado. La prueba está aquí, porque todas las decisiones, todo ese juego relativo a las imágenes desaparece por una cuestión meramente política. No convenía agitar películas de propaganda porque eso iba a llevar a que la población se pusiera del lado, demasiado del lado de los refugiados. Inglaterra no era capaz de
admitir tantos refugiados, Estados Unidos tampoco, así que mejor que se fueran a Palestina y seguramente en unos años iba a estar todo bien. Habrán pensado eso. Es decir, hay una parábola también en la película que acabamos de ver, que donde toda una serie, es la historia de una película que se termina así por una serie de decisiones que no tienen nada que ver con el cine, que tienen que ver con decisiones políticas. Bueno, acaba de terminarse una guerra, uno puede comprenderlo, pero también ahí hay una parábola. Como la historia de las películas termina cuando aparecen a hacerse cargo del objeto personas que no tienen nada que ver con el cine. Esas personas en general se llaman productores. Y después, en el otro extremo, tenemos la película en sí. Fíjense ustedes, para entender la frase de este cineasta que yo cité, que por si alguien no lo sabe se llama Godard, el que dijo todas las imágenes nacen libres, fíjense la diferencia extrema entre las imágenes puras, si es que eso existe, pero las imágenes poco adjetivadas de los campos de exterminio que nosotros vemos que se nos permite intuir en el material bruto que se muestra y a la vez en la película Campo de Concentración Alemán, campos de concentración alemanes, y el trabajo que hace el señor Singer, que acaba de editar esta película. Es decir, cómo él necesita impulsar, adjetivar permanentemente, como de alguna manera edulcorar esas imágenes para hacer la película que acabamos de ver, como si sintiera que para que el relato funcionara fuera necesaria esa especie de música inquietante o esa especie de inserts de objetivos y de rulos de película funcionando y siendo llevados por la grifa, o esos efectos digitales de película quemándose, o incluso las entrevistas donde oportunamente los entrevistados lloran recordando el horror de lo que vieron. Hay ahí también una manera posible de entender esta gran parábola que va desde las mágicas capacidades del cine, que puede conmover, aún siendo hecho por un anónimo soldado que no tiene ninguna conciencia de lo que está haciendo, simplemente sabe cómo enhebrar la película y apretar un botón, y aún así es capaz de hacer una conmovedora y sorprendente imagen que va a conmovernos por siempre. Y las artes cinematográficas vulgares puestas al servicio de quién sabe qué propaganda. ¿Tienen algo para comentar? ¿Se entendió lo que dije? Ah, gracias. ¿Nadie quiere observar nada? Vamos. Sí. Bueno, también hay que decir que la película de René estaba creando esos lugares comunes a veces. Claro, también, sí. O sea, estaba inventando esos lugares comunes. También era mi primera mirada, digamos. No, pero es cierto, no hay que decir, no hay que adjetivar. Digo, hay grandes obras, donde, digo, no es una campaña contra el adjetivo. Sí, más que explícito es la función que tiene la... Digo, cuando René, por ejemplo, hace esas primeras escenas en donde trabaja encuadres muy cuidados acerca del estado en el que está Auschwitz, bueno, digamos, hay un efecto poético mucho mayor.
la sensación que uno tiene con, con los adjetivos del pobre Singer, que estamos empezando a dar, pobre, que nos estuvo entretenidos durante 1 hora y cuarto, pero bueno, es para pensar en el cine. Me parece que que sus objetivos, que sus adjetivos, no tienen la misma dirección que los de René, digamos. Él quiere que la película sea más fácil de ver. Me parece que eso habla también de ciertos horizontes con respecto al cine que había en los años, a finales de los años 50 y en los años 60 y que hay hoy. Hoy le deben haber dicho, bueno, hace una cosa con esto, pero que se haga más llevadera, porque hay algo con cierta ideología un poco televisiva, me parece a mí, una manera de concebida. Sí. Yo creo que está bien, coincido un poco. Me da la impresión de que lo que pasa con Spielberg, porque sí que no sea como una especie de casa de brujas a Hollywood, pero la sensación que uno tiene con Spielberg no es que esté mal que él haya hecho, que él haya trabajado campos de concentración filmados virtuosamente o filmados en un blanco y negro puntilloso y cuidado. No es eso necesariamente lo que está mal, sino la sensación que uno tiene, y uno la tiene porque la ve en la película, digo, no es un prejuicio, la película genera esa sensación de que Spielberg no se hizo ninguna pregunta, de que simplemente filmó como le pareció que quedaba más lindo. Esa es la sensación que tal vez genera cierta violencia cuando uno ve la película de Spielberg, que él lo filmó de la misma manera que antes había filmado El Imperio del Sol en el Japón y que unos años antes había filmado Indiana Jones. Es decir, cierta idea de determinada comodidad para el espectador y de determinada solvencia para el espectador, como si lo que hubiera delante de la cámara fuese medio indiferente a la manera de ponerlo en escena. Esa es la sensación que uno, o que yo al menos tengo. Sí. Bueno, eso, lo que estás diciendo es un debate, digo, claramente yo creo que la industria del cine piensa lo mismo que vos. Yo no sé, no estoy seguro de que eso, en principio no sé qué es lo que llega cuando llega. Sí, digo, hay niveles de concientización en donde el hecho de que una película sobre el Holocausto gane el Oscar, supongo que puede ser bueno. Ahora, ¿cuánto de eso efectivamente está diciendo cosas que permiten? Bueno, es decir, es un debate que no podemos dar acá. Digo, está bien que lo hayas dicho. Es una pregunta. ¿Conviene ser profundo aún dejando afuera determinadas cosas y no hacerse cargo de determinado contexto de ignorancia? ¿O conviene pactar con ese contexto de ignorancia y entonces llegar hasta cierto límite, aún sabiendo que uno de alguna manera está colaborando con la ignorancia? No lo sé. Cada uno sabe y cada uno hace su estrategia. Bueno, pero no es el caso de lo que pasa. Vos fijate que... Bueno, pero lo que te quiero decir es que no es el caso de lo que sucede aquí. Aquí esto no es muy crudo. Lo que era crudo es, digamos, quiero decir,
no es crudo, habida cuenta de que estamos viendo una película sobre campos de exterminio y donde vemos los muertos. O sea, en ese sentido, un poco crudo es. Pero lo que quiero decir es, si uno piensa esto como película, las decisiones, digamos, estamos haciendo un ejercicio que es un poco audaz. Willy tenía miedo de que no pudiera salir bien, es que estamos hablando de una película en lugar de estar hablando de lo que la película muestra. Bueno, me parece que eso, por ejemplo, es una... Bueno, vos decís, somos todos cinéfilos. Ojalá. Lo que digo es, lo cierto es que estamos pudiendo hablar de cuestiones estéticas por encima de del tema, y eso a mí me parece interesante, y yo no los conozco a ustedes, y digo, siempre uno puede ir un paso más allá y pensar con sutileza. Eso es lo que yo pienso. Me parece que, que renunciar a la sutileza y a la profundidad y al juicio crítico es demasiado pronto, tal vez. Me parece que uno puede tener un poquito más de esperanza antes que rendirse a las reglas de las grandes reglas de la comunicación, sí. Sí, de todas maneras, está bien. Uno le diría a Farocchi, bueno, no es la misma violencia. Uno diría eso. Está bien, ya sé, pero digo, tampoco uno podría decirle a Farocchi, tampoco te hagas el vivo, no es la misma violencia. De todas formas, hay algo interesante en lo que vos decís, y yo creo tiene que ver con el cine. Tiene que ver con el cine como aparato. Insisto con eso. Donde el cine, y me refiero sobre todo al cine, al mecanismo clásico del cine, es decir, la película virgen, enhebrada en una cámara de cine, es decir, la película, algo donde los rayos de luz impactan en un fotograma en forma química, donde sucede la óptica y la química, no tanto la electrónica, que es como filmamos hoy, y después eso vuelto a proyectar y ampliado en una pantalla. Hay algo de ese mecanismo que yo siento que es profundamente sutil, podríamos decir, que en definitiva contiene y mantiene determinados niveles de ambigüedad que se sobreponen a cualquier manipulación. Es decir, yo siento que estas imágenes, tomadas una vez más por anónimos camarógrafos del ejército, han resistido todas las manipulaciones que se han hecho con respecto a esos materiales. Hay algo profundamente, casi podríamos decir, noble en el cine, en esa especie de ambigüedad que tiene cada imagen cinematográfica, en donde por más que uno pueda, como dijo Godard, manipularlo y generar esclavitud de esas imágenes, hay algo que hace que esas imágenes sigan siendo libres. Es decir, uno podría contestarle a Godard, digo, ya le estoy contestando a Farocchi, a Godard, de pronto me creo mil, pero uno podría contestarle a Godard que la manera de, tal vez, de generar de nuevo la libertad para esas imágenes que han sido esclavizadas por el montaje, es el tiempo. Cuando uno ve cualquier imagen sobre la cual ha sucedido determinado periodo de tiempo, sobre la cual el tiempo ha hecho su tarea, uno necesariamente ve otra cosa. Y los invito, ya que hablábamos de propaganda, a que vean YouTube propagandas viejas, de lo que sea, propagandas de Coca-Cola.
misteriosamente es un ejercicio interesante porque hay algo, porque uno ve otra cosa, uno no ve personas que lo están instando a uno a tomar Coca-Cola, sino que uno misteriosamente ve el pasado, uno misteriosamente ve personas que seguramente hoy están muertas o que han cambiado, uno ve lugares que ya no existen, uno ve la relación entre el modelo y el espacio, uno ve la luz comportándose de determinada manera, y uno ve la candidez de los hombres de negocios de ese momento que querían mezclar todo eso para que uno comprara Coca-Cola. Uno naturalmente ve otras cosas. Y hay algo de ese tiempo, como si el cine fuese más sabio, en definitiva, que sus interlocutores del momento, sus interlocutores del presente, como si las imágenes tuviesen otras vidas, más allá de la vida que se le quiere dar en el momento en el que se la manipula. Hay algo en ese sentido, Jean Renoir, ya que estamos tirando grandes nombres una vez más, decía que su sueño era volver a los primeros años del cine donde todas las obras eran buenas. Y a veces cuando me ocupo de ver obras con películas viejas, cualquier sea, incluso programas de televisión o publicidades, es un ejercicio que de cada tanto me divierte hacer, veo en qué medida esos objetos, que en su momento fueron insignificantes o vulgares o incluso violentos, de pronto adquieren otra nobleza, solamente por el paso del tiempo, solamente por el ejercicio y la degradación que la materia cinematográfica ha tenido con el paso del tiempo. Como si esa momificación de la que hablaba Bazin ejerciera una especie de rara poesía y convirtiese a esos objetos que nacieron vulgares en sorprendentes objetos poéticos. Y en ese sentido me parece que hay un grado de preservación con respecto a la, como si de alguna manera la materia cinematográfica preservara aquello que contiene de las voluntades y de las manipulaciones de turno. No sé si contesto tu pregunta. Sí. Bueno, está bien, tenés razón. Sí, claro. Una batalla política interna, de dos grupos, que querían ver las cosas de forma diferente. En todo caso, luego una triunfa por sobre la otra, ¿no? Bueno, pero a eso precisamente iba. Con lo primero, tenés razón, al mismo tiempo, no sé a qué conduce la melancólica, el melancólico dictamen de que toda imagen está manipulada. Quiero decir, llevando eso a determinado extremo, por ahí toda conversación se vuelve difícil. Digo, es cierto, ahora, quiero decir, el encuadre es un recorte. Partiendo de esa base, no tiene sentido hablar de manipulación. Ahora, uno al mismo tiempo comprende que hay una diferencia entre una imagen tomada por un camarógrafo cualquiera azarosamente a la imagen de Spielberg con sus millones. Uno entiende también esa diferencia. Hay mayor manipulación cuanto mayor nivel de control tiene uno sobre esa imagen. Si no partimos, si no hacemos una petición de principio en relación con eso, es muy difícil hablar. Yo creo que existe algo que tiene que ver con lo imprevisto, por ejemplo, en donde, si bien el cine siempre es manipulación, hay formas de filmar que involucran más lo imprevisto que otras. Y hay, digamos, la imagen en la que lo imprevisto tiene, por supuesto que nuevamente alguien decide dejar eso imprevisto para que eso sea mostrado. Digo, llegando a, si nos ponemos estrictos, vos tenés razón. Ahora, creo que dando esa razón, a partir de eso hay una inmensa cantidad de grises en relación con lo que es la manipulación y lo que es la posibilidad de la imagen de decir cosas que están por fuera de la manipulación, o demostrar cosas que están por fuera de la manipulación. También es un gran debate, pero no estoy tan de acuerdo en relación con la idea de que todo es manipulable. Me parece que
hay un punto en el que sí, y después hay otros puntos donde se puede hablar de lo que es el cine. Digamos, me parece que... Y después, ¿qué era lo otro? El tema de la política. Ah, lo de la política. Bueno, nuevamente, yo siento que es cierto lo que vos decís, que evidentemente estamos viendo cómo se construye una película de propaganda, ¿verdad? Es una película de propaganda la película a la que se refiere el documental y es una película de propaganda la que acabamos de ver. Son dos películas de propaganda diferentes, con objetivos diferentes o no. Sí, las tres, ¿no? Quiero decir, en algún momento... ¿Cuál es la tercera? La de Hitchcock y después el recorte que hace... La de Billy Wilder. Ok, sí. Me estaba refiriendo a esa disputa. Ah, vos decís esas dos. Bueno, pero también está esta. Y también está Esta también es una película de propaganda. Digo, esta película también decide mostrar, en el año, no sé en qué año está haciendo, también decide mostrar a las víctimas del Holocausto refiriéndose a los invasores como ángeles. Los invasores, a las personas que están llegando al ejército inglés como ángeles. Eso también es una decisión. ¿Entendés? Quiero decir, yo entiendo, por supuesto, para alguien que estaba en un campo de concentración y vienen los ingleses, deben haber sido ángeles. Ahora, el hecho de ponerlo está objetivando una condición angelical que uno podría cuestionar. Okay, eran ángeles, comparado con los nazis, todos somos ángeles. Macri es un ángel, comparado con los nazis, digámoslo. Ahora, después uno no sé si diría eso, ¿entendés? Si uno pondría una imagen de Macri con alas, ¿qué querés que te diga? Entonces, sí, creo que son tres películas políticas en ese sentido, tres películas donde aparece fuertemente el signo de lo político. Pero, sin embargo, quiero insistir un poco con esta idea un poco redentora del tiempo, que cuando nosotros vemos esas películas ya no vemos lo mismo que se quería hacer con ellas, y que me parece que eso es una especie de idea esperanzadora. Que tanto en las películas de tanto en la película de Wilder como en la película que vos llamás de Hitchcock y que todos llamamos de Hitchcock por una cuestión medio de marketing, porque la película la hizo Bernstein, Hitchcock fue y dijo hace esto, no es de Hitchcock, no la vio, no vio el material. Entonces, la otra película, tanto en esas, no vemos lo que en su momento se quiso lograr que viéramos, vemos otra cosa, vemos un poco lo que queremos o lo que podemos, ya hay algo en donde esas ideas políticas, una que defiende determinada manera de pensar, otra que defiende la otra, desaparecen. Ya esa especie de poder pregnante que tiene la imagen en el momento de su primera exhibición, lentamente va desapareciendo y quiero decir, un poco lo mismo pasa con, es el momento en que las obras se vuelven obras de arte. Cuando yo no sé qué pensaban de las obras de Fra Angelico, lo que las veían por primera vez en el momento en que el Beato Angelico las exhibía. Yo no sé si decían qué obra de arte, por ahí decían, ah, mirá la Anunciación, por ahí veían el tema, por ahí veían un movimiento político. Y hoy nadie ve eso, nadie va a aprender doctrina religiosa a la Capilla Sixtina. Uno va, bueno, por ahí algunos sí, pero digo, siempre hay de todo en la viña del Señor, pero uno va a ver forma. Entonces, lo que quiero decir es que hay algo del tiempo que le devuelve a la forma su lugar, que le devuelve a la abstracción su lugar y que de alguna manera es impiadoso con las manipulaciones y con los objetivos espurios. Y eso yo siento que es una conclusión que al menos a mí me da cierta esperanza, como frente a una concepción de la imagen que existe ahora, que es de fuertísima manipulación. Yo siento, bueno, el que ríe último ríe mejor, y estas imágenes que hoy se quieren utilizar como armas, más tarde van a ser misteriosos objetos, quién sabe con qué sentido, y que se les van a volver en contra a quienes en este momento querían manejarnos mediante ellas, y por ahí ni se les van a volver en contra porque van a ser polvo y las imágenes se van a convertir en extraños objetos imprevisibles. Sí,
yo estoy ok. Gracias.